¿Habla la Biblia sobre el divorcio que hoy tú y yo conocemos? ¿Es lo mismo repudio que divorcio? Esto y mucho más en el podcast del día de hoy, aquí en Conectados con la verdad. Muchas veces, John, dentro de las comunidades de fe se considera la palabra que en nuestra traducción dice divorcio con la misma situación del divorcio de hoy en día y nos olvidamos un poco del contexto en el cual fue escrito esos pasajes. Exacto, Keila, pensamos lamentablemente que la Biblia fue escrita hoy en este siglo, en el siglo XXI. Y en el occidente, ¿no? Y en el occidente, bajo premisas que no son las mismas premisas que en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Son culturas distintas, son ámbitos distintos en que la mujer en ese tiempo no era valorada de la misma manera que hoy en Occidente. Y es por eso que como introducción queríamos darle un poco como que un panorama de cómo era la situación de la mujer, al menos en la época en que la Biblia fue escrita. En primer lugar, la mujer no tenía ni derecho, ni voz, ni voto, ni siquiera para poder casarse. Entonces estamos hablando de una situación en que la mujer es casi lo mismo que parte del ganado de alguien. Terminamos hablando de que la mujer es propiedad y no ahora como un ser humano independiente. Claro está, siempre se ha tenido en muchas culturas, aún incluida la cultura judía como cultura, una cultura más de la humanidad. Tenía a la mujer como una cosa más. Parte de la propiedad como de alguien. parte de la propiedad del patriarca de una familia. Entonces el patriarca era el que tomaba las decisiones y era la fe del patriarca la que se imponía sobre la mujer, sobre los hijos y sobre los esclavos. Entonces ni los esclavos, ni los niños, ni las mujeres tenían voz ni decisión ni propia. voto propio. Entonces menos casarse. No, incluso el hecho de casarse era un tema comercial. O sea, vamos a ver si a la familia del hombre, en este caso de la pareja, le convenía tener relaciones comerciales con la otra persona y de alguna manera solicitaba el que se case y en fin, incluso las niñas de la otra familia a la cual se le pedía la mano podían vivir en la casa del novio, de la familia del novio desde que eran muy niñas, porque era parte de la propiedad ahora de la familia del novio. Entonces, si nos ponemos a pensar esa situación con nuestra situación actual en donde la mujer se trabaja, vive sola si ella desea y decide por voluntad propia casarse con alguien, pues estamos hablando de situaciones completamente abismalmente diferentes. Claro está, la mujer en el Antiguo Testamento, como dijo Keila, es muy diferente para nuestro contexto de hoy en día. Una mujer que era cosificada, que era callada, que era silenciada, castigada muchas veces y sin ser tomada su voz como testimonio cuando era enjuiciada. Entonces, si una mujer se encontraba en un juicio, para que su testimonio valga, tenían que ser 3 mujeres para que recién valga el testimonio, y eso que era dudoso para los ancianos de esa época. Estamos hablando en un contexto del Antiguo Testamento, donde lamentablemente la mujer, repetimos el hecho de ser cosificada porque no la entendemos aquí en Occidente, o luchamos más bien. No es parte de nuestra realidad. No es parte de nuestra realidad, y luchamos para que la mujer pueda ser libre, pueda tener más derechos, las mismas oportunidades que los varones. Pero no era esa realidad en ese entonces, y por ese entonces también se escribían los relatos del Antiguo Testamento, donde vemos sobre todo normas. Y en el Nuevo Testamento la cosa no varía mucho. La mujer sigue siendo objeto de, y ya en la cultura griega, en la cultura romana, vemos influencias de. Entonces es Cristo quien en el Nuevo Testamento hace que la mujer tome un valor como persona y como individuo propio que puede tomar sus decisiones y tener una fe propia. ¿Sí o no, Keila? Para ese contexto era un discurso bastante revolucionario el que Dios daba acerca de las mujeres y de los niños, porque les daba el valor que obviamente la sociedad en ningún momento les dio. Ya más adelante, bueno, ya la historia ya es conocida hasta el día de hoy, que podemos ver una sociedad en donde el hombre y la mujer toman sus decisiones propias, hablando ahora del matrimonio. Entonces, podemos resumir quizás esa primera parte en el hecho de que cuando la Biblia habla del divorcio, cuando la Biblia habla de la separación de dos esposos, no está hablando de una unión propiamente dicha voluntaria por ambas partes. Entonces, las normas no quiere decir que vamos a desechar el texto, pero hay que entender el texto dentro de su tiempo. Y yo creo que entendiendo el texto dentro de su contexto se puede extraer un significado más actual y preciso para nuestra época. Entonces, hablando del tema del divorcio, lamentablemente, John, ¿qué es lo que se ve hoy en día?
Muchas veces dicen, no, decimos o prohibimos el divorcio porque buscamos la unión familiar, pero a veces se lleva a tal extremo, John, que se expone a las personas que desean divorciarse a relaciones tóxicas, a relaciones en donde hay violencia en el hogar, a relaciones muy difíciles y dañinas, incluso en algún momento hasta pierden la vida alguno de ellos por el simple hecho de imponer y presionar que continúen con su pareja y satanizar de alguna forma el divorcio. Keila, pero a todo ello, ¿qué diferencia es divorcio con repudio? Así es, lo que pasa es que en tema de traducciones muchas veces encontramos en nuestra Biblia la palabra divorcio, y entendemos o creemos que es el mismo divorcio de ahora, cuando en realidad lo que nos quiere hablar el texto es sobre la carta de repudio. ¿En qué consiste todo esto? Que cuando se casaba un hombre y una mujer, y eso lo dice también en Deuteronomio 24, si no me equivoco, del versículo 1 al versículo 4, habla de que le da al hombre la libertad de repudiar a su mujer por la causa que sea. Entonces, ¿cuál era la realidad? Que muchas veces sí las repudiaban por un tema de adulterio o porque la mujer había hecho algún pecado de inmoralidad sexual o incluso de idolatría. Pero en realidad también había casos en donde las repudiaban y solamente por cosas como, no sé, pues pequeñeces, ¿no? Que no le salió bien la comida o qué sé yo. Entonces Jesús se enfrenta, y bueno, muchas personas más dentro del contexto bíblico, se enfrentan a una realidad de injusticia. Entonces no es que esté catalogando de negativo o esté prohibiendo el divorcio como tal, sino lo que está haciendo es hacer consciente a las personas de ese entonces que al hacer eso, al repudiar a las mujeres por motivos tan insignificantes, están dejando a las mujeres de su época completamente en abandono. Porque volviendo al tema de la época, realmente la mujer que era repudiada en ese entonces no tenía manera de sobrevivir, de trabajar, no de tener una casa. No tenía manera de subsistir porque no tenía derecho. Ni siquiera de comprar, derecho, ni siquiera de hacer negocios. Derecho. En cambio, hoy en día, si una mujer, no sé, digamos que el esposo la bota por X motivo, no sé, la mujer sale, trabaja, por último tiene su casa, hasta vive mejor que el hombre que la votó, cosa que no pasaba en ese entonces. Y el énfasis de Cristo, el énfasis de muchos versículos de la Biblia era para evitar que sigan habiendo abandonos hacia la mujer, otra vez vulnerándola, otra vez humillándola y otra vez perdiendo el valor y la dignidad que Dios o que Jesucristo quería darles a ellas. Cristo vino a poner a la mujer en un valor muy importante, que no era considerado, era como algo muy revolucionario para la época. Tanto Cristo como Pablo, cuando Cristo habla en los evangelios del divorcio, bueno, habla no Cristo, sino la traducción. Muchas veces decimos, Cristo dice aquí, citamos, pero hagamos una exégesis seria. Cristo no está hablando ahí, sino que está la traducción de alguien que nos dijo, que dice Cristo, que habla del divorcio, pero Cristo no habla del divorcio como tal. O no el divorcio que tú y yo conocemos. Claro, el divorcio que nosotros conocemos no habla. ¿Por qué? Porque para ese tiempo era difícil que un hombre y una mujer como tal se casen. Tú dirás que no se casaban. Más que todo, el matrimonio entre un hombre y una mujer era un matrimonio con la bendición patriarcal. Un hombre y una mujer jóvenes se acercaban ante el padre, un negocio prácticamente, se acercaban ante el padre, y el padre de la casa los bendecía y ya, se iban a su casa, a la casa nueva, digámoslo así, y ya formaban su familia y etc. Y era una bendición de parte del Señor que esa niña o esa joven fuera fértil, pero si esa mujer no era fértil, ya lo tomaban como maldición de Dios y castigo de Dios. Y es por eso también que Pablo pone en un versículo más adelante que la mujer se salvará engendrando hijos, porque en esa sociedad está hablando de una salvación civil, llamémoslo así, porque social, porque si no tenía una mujer hijos para ese tiempo, era humillada, era menospreciada y no tenía honor, y para ese tiempo la mujer no tenía honor si no tenía hijos. Así es, entonces hay que aprender a leer y a saber interpretar cada palabra de la Biblia. Yo no puedo agarrar simplemente, como no sé, abro mi concordancia, busco la palabra divorcio y veo que dice no les aconsejo divorciarse o no se divorcien. Ay, no, la palabra de Dios, entonces tú, no importa que tu marido te esté pegando, no importa que tu marido te esté sacando la vuelta, que te humille y todo, no, porque el Señor ha dicho que no te puedes divorciar. No hay cosa más aberrante y más equivocada que ese tipo de lectura e interpretación bíblica. Nada de eso, nada de los ejemplos que acaba de decir Keila tiene algo bíblico. ¿Sí o no? Hemos escuchado en las iglesias lamentablemente situaciones que no tienes que quedarte con tu esposo, así tu esposo te golpea, tú tienes que aguantar, y así tu esposo te grite, tú tienes que soportar todo por amor a tus hijos y tienes que estar sumisa porque la Biblia dice que las mujeres tienen que someterse a los hombres. Corrección,
La Biblia también dice que los hombres tienen que someterse a las mujeres y que el sometimiento tiene que ser mutuo. Entonces, no exaltemos o no tomemos un texto fuera de contexto para pensar que solamente las mujeres deben someterse a los hombres en un acto de sumisión y de silencio. No, sino que el hombre también debe someterse a la mujer y respetarla. Es en esa comunidad cristiana la que Cristo viene a fundar, a la que Cristo viene a compartir, que el hombre y la mujer son iguales. Muchos, John, consideran que dentro de los hogares cristianos no existe la violencia familiar, o sea, rotundamente que no existe. Y lamentablemente no es así. Y tenemos también datos estadísticos por parte del Instituto Paz y Esperanza durante el año 2014, que entrevistaron a personas cristianas de 4 ciudades del Perú: Lima, Andahuaylas, Huánuco y Moyobamba. La publicación se llama Dentro de las 4 paredes: evangélicos y la violencia doméstica en el Perú. Le invitamos a todas las personas que nos escuchen a poder, pues darle un ojo, ¿no?, a ese tipo de estadísticas, que es importante para que nos demos cuenta de las cifras. Son cifras realmente alarmantes. Estamos hablando de que 2 de cada 5 mujeres evangélicas reportan haber sido víctimas de violencia dentro de sus hogares, dentro de un hogar cristiano, en donde se supone que no debería haber ningún tipo de agresión, sino en todo caso respeto y amor mutuo. Y lamentablemente las personas que padecen este tipo de situaciones no lo denuncian en sus congregaciones, y si lo hacen, el consejo que le dan a ellos es permanecer al lado de sus agresores con la esperanza de que en algún momento Dios los va a cambiar. Nosotros no negamos que Dios tenga el poder de cambiar a las personas, pero también no podemos negar la irresponsabilidad que se comete de parte de los líderes de las congregaciones al momento de dar ese tipo de consejos, exponiendo a las hermanas, exponiendo a las personas a que puedan incluso ser asesinadas por sus parejas. Llegamos a creer que la iglesia es un lugar de paz, de tranquilidad, un lugar de refugio, pero lamentablemente no es así. Debería ser así. Debería ser un lugar donde el maltratado, la maltratada venga a hallar refugio, a hallar consejo y hallar el consuelo respectivo con su problema que tiene. Entonces, ¿cuál es la situación que lamentablemente estamos viviendo aquí en Lima, como también en otras partes de América y el mundo? Es la violencia. Creemos que la violencia está fuera de las casas cristianas, mejor dicho, y cuando hablamos de hogares cristianos, no, decimos que no como un hogar cristiano, menos un lugar de pastores. Una familia pastoral. En realidad no es así. La realidad no es así. Las encuestas dicen otra cosa. Y estamos no hablando de encuestas serias. Sí, aparte de las encuestas, ¿quién no ha escuchado ese tipo de testimonios? Si no las escuchas es porque definitivamente estás completamente ciego. Quieres tapar con un dedo al sol, quieres encubrir los problemas que existen, cuando no nos damos cuenta que si no reconocemos los problemas que hay dentro de nuestras congregaciones y comunidades, no podemos ayudar a nadie, no podemos llevar a nadie ni orientar a nadie a tener una vida mejor o ser comunidad como tal, como lo dice la palabra. Así que a las personas que les interese conocer un poco más de este estudio, se puede descargar fácilmente desde internet, es gratuito también para ser descargado. Y para quienes estén interesados, dejaremos el link en la descripción de YouTube y también en nuestra red social de Facebook. Continuando con el tema, ¿por qué tocamos el tema de la violencia? Porque muchas veces ponemos por encima del amor la ley. Queremos cumplir a carta cabal a la ley, aún así cuando esta perjudica a la persona. Y eso ni siquiera es bíblico, eso ni siquiera es el ejemplo que Jesús nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra. Cristo nos dejó un ejemplo de amor y más de amor, sacrificio por el necesitado. Entonces, si vemos que una mujer necesita de ayuda, muchas veces decimos no te separes de tu marido, no, pero me maltrata. No te separes porque eso es pecado ante Dios. Nos olvidamos de que Dios es amor. Agarramos la parte de que Dios es ira y Dios es fuego consumidor, que tú haces eso, estás en el infierno y no te vamos a dar santa cena y no te vamos a bautizar y etc. Cuando no te das cuenta que el reino de Dios es más que eso. El reino de Dios, el mismo Pablo habla y dice no es comida ni bebida. Entonces, ¿cuánto más? No son leyes humanas, sino es el amor el que debe ser el eje primordial de la vida cristiana. Voy a citar las palabras del pastor Edison Sánchez cuando dice que nunca la ley está sobre el ser humano, sino que siempre la ley está al servicio del ser humano. Nos olvidamos de eso y preferimos 1000 veces con hacha, ¿no? Decir, si tú no haces esto, entonces no, ya estás desechado por completo, cuando ni siquiera analizamos el motivo por qué lo hiciste. ¿No? De repente una persona, antes de ser creyente,
se divorció porque ese X hombre motivo, la maltrataba o porque ese hombre Fue infiel. Entonces hay que analizar el motivo más que la acción. Muchas veces juzgamos la acción y decimos, no, hiciste esto, ya, Condenamos, ¿no? y ya está, te disciplinamos, lo vamos a decir al pastor y ya un poco más te llevan a juicio. Entonces, eso no es el hecho, es porque Dios va a juzgar motivos, no acciones. Entonces, si tu motivo tiene un motivo serio, quizás, y sé que el divorcio es algo, digamos, la última etapa de la relación familiar, en la que uno ya no puede más, en que la relación se vuelve tóxica, en que debe ser, creo yo, el último escalón para decir ya basta. Entonces, lo sano es separarnos. Debemos aclarar que el hecho del divorcio tampoco es que haya sido el plan de Dios específicamente para la constitución de la familia, pero definitivamente no siempre el hombre actúa como Dios quisiera que actuáramos, ¿no? Si no, no existirían asesinatos sanguinarios o injusticias, pero muchas veces es una forma de poder solucionar ciertas situaciones de la vida que se salen de control. El hombre es complicado de por sí. Entonces, para solucionar al hombre complicado, a veces hay que poner reglas que lamentablemente no es la voluntad de Dios, pero Dios lo permite porque el hombre mismo no puede solucionar sus problemas. Y el divorcio no es lo más querido, es cierto, ¿verdad? Pero cuando hay razones para proteger la dignidad e integridad de vidas humanas, no hay ley de ningún tipo que esté por encima de la dignidad humana. Siempre ese es el ejemplo que nos da Cristo. Primero es la dignidad humana, sí. De ahí es lo que dice la ley. Y si es que la ley se sujeta a mi dignidad como humano. Muchas veces incluso el mismo Cristo rompió la ley por el hecho de dar vida, ¿no? Hablamos de cuando Él sana a personas en día sábado. Que, o sea, si uno pregunta, ¿Jesús pecó? Bueno, quizás para nosotros no, pero dentro del contexto de leyes, en ese momento de los fariseos o de la iglesia, de la propia iglesia judía, sí Jesús rompió bastantes esquemas y bastantes normas que tenían como que a rajatabla por priorizar el tema de la dignidad de las personas. Porque ellos querían priorizar su ley, no querían priorizar la vida. Y lo que Cristo vino es a priorizar la vida del hombre y de la mujer y del niño. Entonces vino a ponerles al mismo nivel que la ley no lo ponía. Según el pastor Edesio Sánchez, una cita de él dice así: la iglesia se sujeta al servicio de Cristo porque Cristo la quiere tanto a la iglesia que a pesar de sus imperfecciones estuvo dispuesto a dar su vida. Entonces, por ningún motivo, ningún marido exija sujeción a su esposa si no ha demostrado ser capaz de dar su vida por ella. Otro de los temas más controversiales también con el tema del divorcio es sobre las segundas nupcias, y se cierra por completo la oportunidad o cualquier tipo de chance para las personas divorciadas de volverse a casar. Y yo entiendo por qué se dicten ese tipo de normas. Muchas veces las personas se aprovechan de la libertad que dan algunos líderes para cambiar de esposa, como cambiar, pues de ropa, ¿no? Y simplemente por el hecho de que ya no me gusta o ya no está tan joven, quizás me divorcio y me termino casando con otra persona. Pero tampoco podemos llegar al extremo de cerrarle las puertas a personas que quizás han pasado por situaciones como la que acabamos de mencionar y decir que no tienen oportunidad alguna de rehacer su vida, cuando no es así, cuando el texto bíblico tampoco lo dicta de esa manera. Y creo que cada caso debería tomarse en forma individual, no podemos generalizar. Hay casos quizás en que dos divorciados quieren casarse, hay casos en que un viudo y una joven soltera, en todo prohíben y ponen normas muy estrictas al punto de que la Biblia no haya cabida en ello. No, y tampoco es el lugar del pastor o del líder o del anciano, lo que sea, que no es su labor dentro de la congregación. Su labor es orientar, aconsejar, y puede hacerlo y está libre de hacerlo, pero no puede, mandar en la vida de las personas y manipular el texto bíblico para decir que lo que piensan hacer está mal. Y lamentablemente hay hermanos y hermanas que en su buen corazón preguntan a los pastores porque buscan ayuda. Buscan un temor, quizás tienen ese temor de no hacer nada malo que ofenda a Dios, y el pastor los envía al mismo diablo, lamentablemente. Entonces, más que todo, no quisiera decir que hay una carta abierta para que las personas se divorcien y se casen, porque lamentablemente en la época en que fue escrita la palabra de Dios era algo que no sucedía y que no iba a pasar. Pasó muchos años después, pasó en un contexto ya actual para nosotros, claro, pero en la época de la Biblia, claro,
Claro, en la época de la Biblia, en la vida vas a ver a una mujer divorciándose por su propia, no sé, cuenta y decidiendo casarse con otro porque no era tenía algo, voz. porque no tenía voz. Si ella lograba ser repudiada y había alguien que la recogía como concubina o como esposa, era algo que ella no podría controlar, Y no ni podía podía escoger, rechazar, y tampoco podía rechazar. Entonces, no podemos, o sea, más que todo lo que queremos dar en este podcast, queremos explicar que no podemos utilizar el texto bíblico de forma literal para condenar algo que se da solamente en nuestro contexto del 2019 en este mundo occidental. Lo cual tampoco quiere decir que se tienen que desechar esos textos. Yo creo que cuando encontramos pasajes y narraciones como las que menciona la palabra divorcio para nuestro idioma, se debe entender por qué pensaron de esa manera, por qué se dictaron esas normas, qué es lo que buscaban. ¿Realmente buscaban quizás agradar a Dios o buscaban la ayuda al prójimo o la protección a la mujer, que en ese contexto era una persona desprotegida? Así que, amigo, para poder concluir este podcast, podemos acordar en unos puntos. Que no fue la voluntad de Dios que se divorcien las parejas, pero Él lo permite debido a las circunstancias que rodean quizá las situaciones maritales. Cada situación marital es independiente del contexto en que estén viviendo. De repente violencia familiar, violencia psicológica. Infidelidades también. El adulterio es una de las... causales máximos. No causales máximos, bueno, también, pero lamentablemente es lo más dañino que puede entrar en una relación de esposo. No creo que exista algo más fulminante que la infidelidad y el adulterio. Tampoco estamos diciendo que se le anime a las personas a que tomen el divorcio como la primera opción o en la vida, ¿no? Sería como que ir en contra de nuestro pensamiento cristiano, pero tampoco podemos censurar por completo el divorcio cuando realmente es necesario. Porque de las segundas repente nupcias. esa mujer que fue engañada está muy dolida y todo, y se divorcia y sigue siendo creyente y todo ello, pero quizás el otro año encuentra una persona con quien compartir su vida y quien la acepta con todo y sus hijos. Y quien sí la valore. Y la valore y todo eso, y también es creyente. ¿Y cuánto más sería? Yo pediría de ese punto una bendición de Dios, para que esa mujer pueda seguir siendo consolada y ayudada por alguien más en esa familia. ¿Por qué prohibir el hecho de rehacer la vida de una persona que quizás no tuvo la responsabilidad ni la culpa en que su matrimonio haya fallado y se haya roto? Muchas veces hablan, no, pero el matrimonio es un pacto. Claro que es un pacto, pero ¿qué pasa si una de las dos personas rompe ese pacto? No, muchas veces no es algo que uno pueda controlar, que la otra persona decida romper el sagrado pacto del matrimonio. Pero bueno, pasa, y que eso pase no significa que más adelante se tenga que prohibir el hecho de que esa persona encuentre a una persona que realmente pueda hacerla feliz. Otro punto para terminar es que cada texto de la Biblia que hable del divorcio o repudio debería entenderse en su contexto, y que no es el mismo divorcio de esta época, y que el matrimonio en los tiempos bíblicos no es el mismo matrimonio en los tiempos actuales. Así que deberías analizar qué verso estás sacando para poder defender tu postura frente al divorcio. Esto sería todo por el programa del día de hoy, esperando que nos acompañen en los siguientes programas y podcasts aquí en Conectados con la Verdad, invitándolos también a que nos sigan en la página de Facebook, que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube y escuchar los programas a través de la plataforma de Spotify. Así que eso es todo, queridos amigos. Sigan reflexionando sobre su vida diaria y cristiana, y acompáñenos siempre en nuestros podcasts aquí en Conectados con la verdad, en donde la fe y la razón están en conexión.